en el Egipto antiguo. Comenzamos a conocer la pintura egipcia, que nace hacia el 4000 a.C., con la decoración de cerámicas, con dibujos y motivos muy simples realizados en colores terrosos naturales. La pintura egipcia primitiva es muy parecida al resto de pinturas rupestres, siendo los principales motivos figuras sin perspectiva ni demarcaciones. Tanto en la pintura como en el resto de artes, los egipcios supieron crear un estilo propio que se conservaría a lo largo de toda su historia. La pintura del antiguo Egipto fue sobre todo simbólica, funeraria y religiosa. Sabemos que la técnica pictórica de los egipcios es un precedente de la pintura al fresco o témpera. Disolvían pigmentos naturales extraídos de tierras de diferentes colores que mezclaban con clara de huevo y disolvían con agua para poder aplicarlos sobre los muros, revestidos con una capa de tendido seco de yeso. Sus procedimientos de pintura fueron el fresco, el temple y a veces también el esmalte en joyas, amuletos, escarabajos y azulejos de revestimiento en muros interiores. Sus colores eran siempre vivos y variados en cada escena. Los tintes bases se obtenían de materiales diversos: el negro del carbón, el blanco de la cal o el yeso, el amarillo y el rojo del ocre natural del desierto, el verde de la malaquita y el azul del lapislázuli. Parece ser que en un principio la mayoría de las obras se centraban en el ámbito funerario con el fin de ayudar al difunto en su tránsito hacia el más allá. Se utilizó también en tumbas civiles porque la pintura era considerablemente más barata que el relieve o la escultura. Parece ser que la aplicación de la pintura se realizaba pintando los contornos en ocre y rojo, coloreando el fondo en amarillo o en blanco. A continuación, se recubría la superficie de los personajes con colores vivos, aunque planos, sin mezclas ni sombras. Los colores eran utilizados mayormente de la siguiente forma. Usaban el azul para representar el Nilo, el cielo, el agua o la noche. El verde como símbolo de la fecundidad y la vegetación. Este color representaba al dios Osiris y era utilizado, obviamente, para representar la naturaleza o motivos vegetales. El blanco era empleado como fondo para los dibujos para colorear la ropa, la corona blanca y para representar el pan. El rojo, color asociado al dios Set, se usaba para la corona roja, la piel masculina, la cerámica, la madera y también para pintar el desierto. Usaban el amarillo para representar al sol, el oro y para la piel femenina. Por último, el color negro, que era el color de la fertilidad, se empleaba para pintar los cabellos y los ojos. En cuanto a los temas utilizados, son muy variados, dependiendo de la finalidad de la obra y del periodo a que se refiera. Encuadraban numerosos motivos religiosos en los que se representaban a los dioses y frecuentemente al faraón en actitud de ofrenda hacia ellos. Los sucesos históricos eran especialmente frecuentes en los templos. En ellos se representaban las narraciones de batallas y otros hechos importantes en la vida del faraón. Gracias a estas pinturas nos han llegado numerosos relatos que han aportado luz a diversos episodios de la historia de Egipto. También en edificios y tumbas civiles se mostraban escenas de la vida cotidiana, lo que nos ha aportado documentación sobre usos y costumbres de cada época. Así encontramos representaciones sobre el trabajo de los campesinos, los artesanos o incluso escenas cotidianas de caza y pesca que resultan bastante realistas. En cuanto a los motivos de la naturaleza, ya sean vegetales o animales, encontramos lotos, palmeras, papiros, peces, aves o incluso hipopótamos. Estas representaciones nos ayudaron a conocer con exactitud cómo era la flora y la fauna del antiguo Egipto. Pero sobre todo podemos encontrar escenas funerarias, muy comunes y representadas en las tumbas o ataúdes. En ellas podemos apreciar habitualmente tres temáticas principales. En primer lugar, el almacenamiento y clasificación de alimentos.
En segundo lugar, la representación de las posesiones del difunto para el más allá. Y por último, textos jeroglíficos del Libro de los Muertos que narraban diversas leyendas mitológicas e ideas que tenían los egipcios del ritual funerario. El Libro de los Muertos son los rollos de papiro en los que estaban escritas las fórmulas religiosas que permitían al difunto evitar la Duat, el inframundo en la mitología egipcia, donde se celebraba el juicio de Osiris y donde el espíritu del difunto debía deambular sorteando seres malignos y otros peligros. Los principios básicos y las características principales del arte en el Antiguo Egipto estuvieron inalterados durante toda su historia. Las pinturas eran planas, en 2 dimensiones, sin sombra, sin dar sensación de relieve, lo que increíblemente no restaba belleza a las obras. Como vemos, las representaciones se hacían vistas de frente, aunque en el caso de la figura humana, la cabeza, pies, manos y senos se representaban de perfil, el ombligo en 3/4 y el resto del cuerpo de frente. Representaban las figuras en distintos tamaños, bien para dar sensación de perspectiva o bien para darle relevancia a un personaje. Además, en las pinturas no se representaba el movimiento. Se trataba siempre de imágenes estáticas y en el caso de las figuras humanas se pintaban idealizadas y siempre jóvenes. Curiosamente, los hombres eran representados con el color de piel más oscuro que el de las mujeres. Hemos de saber que para los antiguos egipcios lo importante era su propia visión de la realidad sin cambios y sin influencias del exterior. Por ello, somos capaces de reconocer y distinguir a la perfección la pintura del Antiguo Egipto y sus características respecto al resto de representaciones pictóricas de cualquier época, lugar o estilo.